Vaya con Lady Repsamen. Fíjense, si se trata de otra persona que no sea de su organización delictiva y se le señala a esta de vínculos con algún tipo de delincuentes o de algún delito, ella inmediatamente sale o saldría a decir, ya ven, así son, bien malos, son delincuentes todos. Pero si se trata de su narcogobernador Rubén Rocha Moya, dice que no especulen, que está en manos de la fiscalía. Le dicen, oiga, pero es que pues, se le está señalando de cosas muy graves, de que el señor no fue a Estados Unidos, que el viaje fue un viaje fantasma. Sí, pero repito, eso está en manos de la fiscalía. Y le pregunta a la periodista de Proceso, oiga, Dalila Escobar, le pregunta, oiga, ¿y Estados Unidos por qué no da información? Pues no han querido, fíjate nomás. Deben de darla porque sucede que la carta que le envió a los gringos López, pues es una carta que es válida para que se responda incluso durante este sexenio. Tienen que respondernos, se van a quedar esperando. ¿Se acuerdan que se los dije desde el principio? Desde que López cometió esa bobería de enojarse, exigirle al gobierno de los gringos que le diera información sobre lo que hicieron, les dije, es que los gringos se van a reír de él, le van a decir, sí, ahí quédate, esperando. Se los dijimos, fue en julio, ¿no? Póngale en agosto, les dije, ahí se va a quedar esperando, se va a alargar y los gringos no le van a dar ninguna respuesta. Bueno, pues hasta el día de hoy eso se ha cumplido, no hay respuesta. Lo que sí es que Lady Repsamen sigue defendiendo a su narcogobernador Rubén Rocha Moya y le echa la bolita a la fiscalía. Le dice la periodista Dalila Escobar, oiga, ¿y no será como que muy pertinente ahorita para evitar especulaciones que la fiscalía nos dé un informe de la investigación, hasta dónde va, si se le está investigando a él, cuáles son los resultados? Pues es que es fiscalía independiente, entonces nosotros no nos podemos meter, es cosa de ellos. Pero repito, que no se especule, imagínense estar acusando a un gobernador, pues no, mucho menos si se trata de un gobernador de su secta, ¿verdad? Escuchen a la palurda decir esta bola de incoherencias para lavarle las manitas al criminal Rubén Rocha Moya. En otro tema, lo que tiene todo lo relacionado, lo que ha estado relacionado con el caso del gobernador Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa. Si bien, bueno, pues ha dicho, ya lo había mencionado usted, que no se habían encontrado pruebas. Bueno, pues la pregunta surge en torno a todo lo que se ha dado alrededor de estos señalamientos y de por qué el foco en el gobernador. También lo que tiene que ver, por ejemplo, desde la denuncia que hizo el propio Héctor Melesio Cuen, quien fue asesinado, lo sabemos, en el entorno de la detención de la captura de Ismael Zambada, quien incluso lo había denunciado al exgobernador por cuestiones de negocios ilícitos mediante empresas favorecidas por el erario estatal, pero también quedaron pendientes otras denuncias por enriquecimiento inexplicable que no se concretó. Bueno, pues iba en esa ruta porque, bueno, se dio justo en el momento en el que se da toda esta situación del asesinato que generó días después violencia en el estado, pero también todo lo que ha pasado en torno a lo que sucedió con el vuelo, si se dio o no con esta salida del gobernador Rubén Rocha el día en que se detuvo al Mayo y, bueno, que se llevó a él y a uno de los hijos de Joaquín Guzmán a Estados Unidos, donde pues ahí continúan. Y también, bueno, porque lo que se ha mencionado es que no hubo tal salida del gobernador, que hubo la salida de un vuelo, pero en el que no iba él. Él mostró un documento de bitácora, sin embargo se ha hablado de que podría ser no contundente, como si, por ejemplo, la muestra del pasaporte con el sello o alguna imagen donde pudiera corroborarse que en efecto fue él quien estuvo en Estados Unidos. De hecho, a partir de una investigación que se publicó incluso un proceso, el propio gobernador ha acusado a periodistas como Luis Chaparro, incluso también a periodista Susana Oresti, de orquestar riesgos alrededor suyo, una campaña, y el propio reportero también ya ha denunciado amenazas a partir de este tipo de señalamientos públicos por parte del servidor público. Independientemente del informe que se espera por parte del gobierno de Estados Unidos, en México hay aparatos de inteligencia, no está el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Cuándo se va a presentar por parte del gobierno un informe
en torno a lo que han recabado respecto de esta investigación y qué sucede con Estados Unidos? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y no se ha dado este informe para tener mayor certeza y evitar que se diga o se niegue cierta información, sobre todo para dar certeza al pueblo de Sinaloa? Sobre el caso del gobernador, en todo caso es la Fiscalía General de la República que atrajo el caso del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y ellos pues están haciendo en todo caso la investigación, ellos son los que tendrían que informar, y yo creo que no hay que especular, sino sencillamente pues si hay algo pues que se diga si hay algo, y si no pues también que se deje de especular sobre esto. Lo que es, creo yo, más importante es el tema del informe de Estados Unidos. Porque el tema es cómo es que se da esta detención. O sea, no olvidemos, Sinaloa no tenía homicidios. No estoy diciendo que no deba detenerse a los delincuentes. En eso todos estamos de acuerdo, que quien delinque debe de haber cero impunidad. Pero veamos qué pasa. Sinaloa prácticamente no tenía homicidios. Viene una detención que no es una detención que venga de instancias del gobierno estatal o del gobierno federal o de las fiscalías, sino que hay un supuesto secuestro del Mayo y se lo llevan a Estados Unidos. Después sale que hay alguien que salió liberado, no quiero dar los detalles. ¿Qué pasó? Y a partir de ahí se desata una ola de violencia en Sinaloa. Lo menos que las y los mexicanos debemos exigir es qué pasó, cómo se dio esta detención, por qué salen liberados delincuentes que fueron entregados por extradición de México. Entonces, eso sigue, o sea, que se dé toda la información. ¿Quién está en esta investigación y todo? Es la Fiscalía General de la República. Pero no hay que especular, desde mi punto de vista, porque es acusar a alguien sin pruebas, pues no es bueno. Entonces hay que hacer que actúen las instancias correspondientes. En caso de que resulte responsable el gobernador, que se proceda conforme a como debe cualquiera, ser. No hay impunidad, o sea, hay cero impunidad, pero tampoco es justo que se especule sobre un gobernador o gobernadora. Si hay pruebas, pues que se presenten. Presidenta, ya ha sido tema este asunto de que Estados Unidos no entrega la información, y además a qué lo atribuye. A final de cuentas, como bien menciona, antes de la detención no se tenían estos niveles de violencia que en Sinaloa, y el expresidente hablaba de una corresponsabilidad de Estados Unidos por provocarle de alguna manera. ¿Usted considera lo mismo, pero sobre todo por qué o a qué atribuye que Estados Unidos, y si se lo han pedido directamente en algunas de estas reuniones? Sí, en su momento lo hizo el presidente López Obrador por escrito, y es el que haya cambiado la administración, el gobierno, no quiere decir que esa carta no deba ser respondida. Hay continuidad, entonces todavía es importante que se dé respuesta a ello. Gracias, Presidenta. Y finalmente, nada más por no dejar pasar, mencionaba en un asunto también de… Y repito, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, la Fiscalía está haciendo su trabajo, y nos corresponde también disminuir los índices delictivos. Pero hay que saber por qué, qué hubo detrás exactamente.
Sería pertinente que en algún tiempo determinado la Fiscalía ya nos dé un informe de los avances de su propia investigación aquí en México. Pues le corresponde a la Fiscalía. Nosotros lo que tenemos con ellos ahora pues es, buscamos más coordinación para la actuación permanente. Pero ellos tienen autonomía y definen si se informa o no. Le mencionaba ¿Y cómo? Porque también hay líneas de investigación que tienen que ellos guardar para poder seguir desarrollando.